Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a empezar hablando con estos temas sobre apologética. El hablar de apologética es hablar en defensa de la fe. Y entonces, el primer punto para empezar a realizar una verdadera defensa de la fe es empezar a cuestionarse, empezar a preguntarse a uno mismo, ¿realmente Dios existe? Esa es la primera pregunta que nos debemos de formular. Es lo que primero debemos hacer antes de realizar nosotros una correcta apologética. Ahora, de aquí surge otra pregunta que es muy controversial, que puede ser, ¿realmente creemos que lo que creemos lo creemos? ¿Dios existe? Cuando una persona eh, llega a hablar sobre apologética, todos tenemos un punto de vista apologético, todos, absolutamente todos realizamos una especie de apologética. Pero cuando nos centramos en argumentar y en centralizar esas ideas en defensa de la fe, debemos de preguntarnos si nosotros estamos convencidos de lo que estamos hablando o si nosotros tenemos los suficientes argumentos. Entonces, el primer paso para hacer apologética el primer paso para defender la fe, básicamente, es creer en Dios y corroborar y estar seguro de lo que creemos, lo creemos. Estar seguro que un Dios creador, que un Dios omnipotente existe a través de todas las evidencias teológicas y científicas, debemos de saber qué es esto. Cuando tú le presentas a una persona, tú debes de saber qué es lo que estás creyendo para poder defenderlo y si no puedes defenderlo, entonces cabe preguntarte, ¿realmente crees que lo que crees lo crees? Ahora, para hablar más de apologética, definiremos tres, por lo menos hay tres maneras de realizar apologética. La primera manera de analizarla es apologética evidencial. Es la manera en la que tú vas a defender a Dios presentando evidencias. Presentando evidencias bíblicas, presentando evidencias científicas. Ese es el primer punto de apologética evidencial. También tenemos la apologética presuposicional, que debemos de conocer el prejuicio ante un no creyente. Si tú vas a hablar con una persona, puedes conocer qué es lo que él tiene en mente sobre, sobre lo que cree, sobre su vida. Tú puedes preguntar a una persona que no, que está sentada en el parque, ¿qué crees del destino de tu vida o qué crees, a dónde crees que acabemos? Cuando muramos, ¿a dónde iremos? Ese tipo de preguntas nos ayudan a conocer cuál es el prejuicio que tiene uno o la gente que es atea ya tiene un prejuicio y de alguna manera está siendo apologética, está explicando su punto de vista. Entonces, una de las maneras de ser una correcta apologética es la apologética presuposicional, que es aquella persona, o más bien, que tú te bases en las preposiciones de la persona que le vas a compartir. Y la otra tipo de apologética es la apologética clásica, que es un punto medio entre presentar evidencias y conocer el prejuicio entre no creyentes, la apologética clásica. Entonces, la pregunta que nos debe de causar meditación y debemos de causar meditación a través de esto. ¿Dios existe? ¿Para ti quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué tiene para ti Dios? Y en base a eso tendremos lo que son los verdaderos, o más bien tendremos argumentos para nosotros rebatir y para nosotros aclarar a aquella persona, porque muchas veces dentro de estas personas que se creen ateas o que no son no creyentes, tienen puntos negros, puntos vacíos en los que no hay explicación. Los británicos hace tiempo realizaron estudios, realizaron cantidad de investigaciones y en artículos argumentaron su punto de vista explicando que no creen en la teoría del creacionismo. Sí, los ateos, no solamente hablemos de los británicos, sino de todo el mundo, los ateos han tratado por siglos buscar esa manera de hablar de la existencia del ser humano y cómo es que
esta combinación nos llegó a formarnos como seres, como Homo sapiens, como nos dice la- la evolución, como nos dice la historia, cómo es que a través de estos procesos nos formamos. Eso es lo que trataron de explicar los ateos, y en especial ahorita los británicos trataron de explicar que el creacionismo era erróneo. Sin embargo, dentro de esto tampoco pudieron explicar la evolución. Se quedaron con una gran incógnita al no saber cómo se produce la evolución, exactamente el punto de partida. Tienen teorías. Hay una teoría que dice que se hizo la Tierra en un gran caldo de químicos y de ese caldo de químicos salieron productos unicelulares, luego salieron pluricelulares y así hasta llegar a formar complejos organismos que puedan generar vida. Hay esa teoría, la teoría del Big Bang. Hay bastantes teorías que explican los ateos. Sin embargo, no hay una ciencia cierta y desde el punto de vista científico, no hay una explicación sobre la evolución. Entonces, nosotros le preguntaríamos, ¿realmente crees que lo que crees lo crees o tienes duda de esto? La evolución nunca ha podido ser explicada porque puede que se lleguen a formar complejos, pero no complejos de organismos pluricelulares, pero no se explica cómo es que el ser humano, a diferencia de las demás razas, está hecho a través de algo que se llama alma, de algo que se llama espíritu y de algo que se llama cuerpo. El alma y el espíritu no se pueden explicar desde este punto de vista de la evolución. La respiración y la fisiología puede que sí, pero el alma, los conocimientos, la manera en que nuestras neuronas se ejercen se unen, se sinaptan para formar un pensamiento, es algo que los científicos no han podido explicar y no han podido desarrollar a través de años y años de investigación. Y nosotros nos remontamos a Génesis, en donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por eso es que nosotros actualmente, y que somos una imagen de Dios. Que Dios les bendiga.